Decía Santa Catalina de Siena, el mundo está podrido porque nadie denuncia los males. Los católicos tenemos la obligación moral de denunciar el mal y de combatirlo. ¿No es así, Padre Custodio? Es así, y un caso paradigmático es el de los primeros cristianos. Los primeros cristianos que murieron mártires precisamente fueron acusados de rebelarse contra el poder político. ¿Qué mal denunciaban los cristianos con su actitud? Pues adoraban a Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. En cambio, el emperador romano exigía para él un culto divino y obligaba a los cristianos a ofrecerle incienso en el altar del emperador bajo pena de muerte. Y los cristianos iban a la muerte por defender la divinidad de Cristo. Con lo fácil que era salvarse, con lo fácil que era echar una cucharadita de incienso, salvaban la vida. Y aquellos hombres y aquellas mujeres preferían morir antes que ser infieles a aquel que les había dado la verdadera vida. Y nosotros, que no estamos en peligro de muerte, a veces es vergonzoso que por respeto humano no simplemente dejemos de anunciar la verdad, que dejemos de denunciar el error también, porque todo va unido. Dejas de anunciar la verdad y dejas de denunciar el error. Y para eso hemos sido ordenados, para las dos cosas. Sí, Padre, puede haber alguna persona que vea este vídeo que no entienda muy bien qué es eso del respeto humano, ¿no? Muchos católicos sí que saben lo que es, pero hay personas que a lo mejor no saben exactamente qué es. Bueno, el respeto humano podría definirse como esa vergüenza que uno tiene de significarse, en un sentido católico, por la reacción que puedan tener los demás. Es decir, es una especie de miedo visceral. Es como estos que viven con una máxima que dice: no molestar para no ser molestado. Es como un refrán que dice: verlas venir y dejarlas pasar, si te empujan, deja de caer. Son aquellas personas que viven con esa actitud fundamental de plegarse al hecho consumado. Eso me lo dijo una vez un obispo: el aborto está muy mal. Es verdad, sí, está muy mal, pero ¿qué quieres hacer? Y entonces yo vi ese respeto humano, pero una actitud fatalista, derrotista, del que lo ha dado todo por perdido y del que sabe en el fondo que hablar demasiado del aborto es tocar un tema tabú. Y si insistes demasiado en este tema, el del aborto, te conviertes en un apestado y nadie quiere hablar contigo. Padre, cuando Cristo le llamó al sacerdocio, usted tenía claro que si le llamaba para ser sacerdote era para jugársela por Cristo, ¿no? No para estar a medias tintas. Exactamente, porque hay otras, podríamos decir, situaciones en las que uno puede estar en que puede vivir con medias tintas. Somos sacerdotes del crucificado y Jesucristo está en la cruz porque verdaderamente se la jugó, porque anunció la verdad y denunció el error. Por eso está Jesucristo en la cruz. Y nosotros, en cada Eucaristía que celebramos, tenemos que recordar esto, que somos sacerdotes y hemos de estar en una cruz como la de Cristo. Y no hemos de tener miedo a ella, porque en la cruz está el Señor y Él nos sostiene. En su señor de sacerdote, ¿cuáles serían los principales males que ha denunciado? Mira, hace años, cuando perseguían al doctor Morín, al que tenía aquella gran clínica abortista en Barcelona, y echaba los restos de los niños abortados en un desagüe, y tenía una máquina industrial de picar carne para destruir los restos, un grupo de activistas pro vida iba a su clínica y agazapados esperaban a que los empleados echaran la basura a los containers, y luego cogían las bolsas de basura y las traían aquí, miraban los restos a ver si había manera de incriminarlo. Encontramos documentos, listas, rompían los papeles a trocitos y los tiraban, luego reconstruíamos, habían gasas con sangre. Solo en una ocasión encontramos algo. Me llamaron los chicos y me dijeron: venga, padre, y en medio de una gasa llena de sangre había una mano del tamaño de la uña del dedo pulgar cortada al nivel de la muñeca. Cuando vi eso, me prometí a mí mismo que hablaría del aborto todas las veces que fuese necesario, por activa y por pasiva, oportuna e inoportunamente. Y si a alguien no le gusta, se va a la parroquia de al lado. Porque inmediatamente pensé: esa mano hubiera podido salvar, hubiera podido curar,
hubiera podido tal vez consagrar, hubiera podido ayudar. Y esa mano estaba cortada ahí. Y te digo una cosa, con todo el respeto. El señor obispo, cuando habla del aborto, habla del aborto. Cuando yo hablo del aborto, siempre veo esa mano. Y si alguna vez cuando tengo que hacer alguna iniciativa, alguna actividad, me asalta algún respeto humano, algún miedo, cuando veo esa mano, cuando recuerdo esa mano, se me pasan todos los miedos. Entonces, padre, usted a partir de ese momento entendió claramente que Dios le llamaba a defender la vida. Pues lo vi con toda claridad, con toda claridad. El mismo Benedicto XVI, en uno de sus libros, dice que un mundo como el nuestro, que ha destruido tantos millones de vidas humanas que tenían que nacer y no han nacido, es un mundo infinitamente pobre. Un mundo que destruye el plan de Dios, porque cada ser humano que viene a este mundo es una palabra única y definitiva de Dios, ya desde el vientre de su madre. Y esa vida que podría nacer, que tiene un plan en la providencia de Dios, y que nosotros en nuestra libertad pervertida destruimos esa vida, estamos empobreciendo y destruyendo el mundo. ¡Qué mundo tan desgraciado! ¡Qué mundo tan miserable y tan pobre! Cuando millones de personas que tenían que existir para enriquecerlo, no existen por nuestro sucio egoísmo. Y como el aborto se ha convertido en un mal endémico, como el aborto se ha convertido en un derecho, como forma parte del sistema democrático, muchos curas, muchos obispos piensan que el aborto es el precio que pagamos por vivir en la sociedad de bienestar. Es como el precio que pagamos por comer es tener que ir al lavabo a hacer nuestras necesidades. El precio que tenemos por vivir en la sociedad del bienestar es que hay aborto. Usted, padre, ha sido perseguido, calumniado por defender estos principios. Bueno, tal vez calumniado no, pero sí que me han hecho sentir incómodo. Otra cosa es que viviéramos en Irak, en Afganistán, hombre, eso es diferente. Te han hecho sentir incómodo. Pero bueno, tú puedes tener miedo si aspiras a algo o deseas algo, pero cuando tu ministerio es anunciar la verdad y denunciar el error, si quisiera algún cargo, si aspirases a algo, tal vez tendría algún miedo, pero piensa que la Santa Iglesia, formada por santos y pecadores, tiene una gran ventaja. La Santa Iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus miembros, tantas veces enfermos por nuestros pecados. Pero la cabeza, que es Cristo, santifica todo el cuerpo. La santidad de la cabeza, que es Cristo, santifica todo el cuerpo a pesar de nuestros pecados, que los tenemos. ¿Usted nunca ha sentido miedo a que le agredan? Hombre, la verdad, no me he parado a pensarlo, porque pensaba que había algo más grande que defender que mi propio miedo. Pero eso que te decía, piensa que la Iglesia tiene una gran ventaja. En una empresa, si tú vas al jefe y le dices la verdad, si no le gusta, te echa. En cambio, la Iglesia, si vas con la verdad por delante, aunque no les guste, tienen que callarse, porque la verdad es Cristo y la verdad habla por sí sola. Pero a veces tiene incomprensiones dentro del mismo clero. Bueno, la incomprensión siempre es la misma, es que el problema no es el fondo, sino la forma. Pero claro, piensa el mismo Juan Pablo II. Juan Pablo II en Evangelium Vitae tiene la genialidad de sacar el aborto del confesionario y elevarlo a la categoría de estructura de pecado y conjura contra la vida. Porque a veces ese es el problema, los curas buenos piensan, el aborto está muy mal, ciertamente, pero bueno, si alguien peca, que se confiese, ya está. Hombre, ya está, ¿no? Es un pecado que está ya a un nivel de engranaje social. Es un engranaje formado por muchas personas que empuja a las personas a cometer ese grave pecado. No es solo ya una cosa individual de la persona que actúa, que comete el pecado, la gente que le ayuda, no. Están implicados los poderes políticos, culturales, económicos a nivel nacional e internacional. Eso es lo que denunció Juan Pablo II. Estamos hablando de algo muy grave y muy grande. ¿Por qué la Iglesia hoy tiene miedo de denunciar el mal? ¿Por qué no se predica en los púlpitos? Piensa que la Iglesia es santa. Nosotros somos los que tenemos miedo. Porque a veces hay muchos que hablan, no, porque la Iglesia, cuando denuncias algún trapicheo, cuando denuncias los abortos en los hospitales católicos, estás haciendo daño a la Iglesia. No. El problema no es la Iglesia. El problema son aquellos que tienen responsabilidad para actuar, no actúan por miedo, por cobardía,
o para que haya buen rollo con el poder político, y luego se escudan en la Iglesia. No. La Iglesia no necesita que nadie la defienda con su silencio cómplice. A la Iglesia la defiende el Espíritu Santo. No necesita que nadie la defienda. La Iglesia se defiende solita porque la defiende Jesucristo, y a la Iglesia la defiende la verdad. Eso es lo que defiende a la Iglesia. Padre, en el tema de la defensa de la vida, usted querría llegar más lejos, poder hacer algo más. Bueno, lo mínimo es lo que dice el propio Jesucristo. No quieras quitar la mota en el ojo de tu prójimo cuando tú tienes una viga en el tuyo. Quita primero tu viga y entonces verás para quitar la mota del ojo del prójimo. Yo no puedo ir a una clínica privada que hace abortos a protestar y a pedir que dejen de hacerlos, cuando en los hospitales en que los curas tenemos responsabilidad, porque estamos en el staff de gobierno, se están haciendo abortos y se tienen neveras con embriones congelados. Primero he de sacar la viga de mi ojo para poder denunciar a lo demás. No podemos hablar del aborto en general, cuando en nuestros propios hospitales, en los de los curas, se están realizando abortos, se dan píldoras, se hacen fecundaciones in vitro y también se hacen eutanasias. O sea que es grave que la Iglesia misma, ¿no?, los estamentos de la Iglesia permitan abortos. Como te vuelvo a repetir, la Iglesia no, los que tienen responsabilidad, los que tienen el deber de actuar y no lo hacen, obispos, curas y laicos. La Iglesia, pobrecita, no tiene ninguna culpa, pobre Iglesia. ¿Cuánto hacemos sufrir al cuerpo de la Iglesia? ¿Por qué, padre, el aborto y el mal en general no puede tener ningún derecho? ¿Por qué el aborto no puede ser lícito en ningún caso? Como dice Jesús, si no cae ningún pelo de nuestra cabeza que el Señor no quiera, si tenemos nuestros pelitos de la cabeza contados, si por nuestra propia voluntad no podemos alargar nuestra vida un minuto, porque la vida es un don, la vida es un regalo que recibimos a cada instante. Nosotros no fabricamos nuestra existencia, no hacemos latir nuestro corazón. La vida del ser humano es un regalo que viene de lo alto. La vida no es nuestra, nuestra vida pertenece a nuestro Creador. Y si nuestra vida pertenece a Dios, entonces somos libres. Si nuestra vida no pertenece a Dios, entonces pertenece al Estado. Y entonces somos los esclavos más miserables. Si la vida de Dios, si la vida del ser humano es un don, la vida del ser humano es sagrada. Porque Dios Todopoderoso tomó nuestra carne y nuestra sangre. Lo dice San Pablo. Los hijos de una misma familia son todos de la misma carne y sangre. De nuestra propia carne y sangre participó Jesucristo, para destruir al que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al diablo, y hacernos libres a los que por miedo a la muerte pasábamos la vida como esclavos. Es fácil compaginar el odio al pecado, ¿no?, como en este caso el aberrante crimen del aborto, con el amor al pecador. Hombre, claro que sí. ¿Cuántas veces sabemos que la mayor parte de las mujeres, salvo excepciones, si encontraran una mano amiga que les ayudara, no abortarían? Es decir, una mujer normal no quiere abortar, pero el novio, los padres, la soledad, el mismo maligno que ataca con todas sus armas, se sienten empujadas a un callejón sin salida. Hay que tener compasión, ciertamente, porque es un pecado tan grave que se arrastra toda la vida. Ahora, piensa que cualquiera de nosotros puede hacer cualquier cosa, cualquier día, cualquier cosa, porque somos miserables y pecadores. Pero un médico abortista que se dedica a liquidar niños de lunes a sábado, que me perdonen, pero no hay que hacer una película de exorcista para saber que ese tío está endemoniado, ¿eh? Porque una señora puede abortar 1, 2 o 3 veces, pero un médico que se dedica a abortar 7 niños cada día, 5 días a la semana, que no me digan que no es tan maligno, presente y muy presente. O sea que el aborto es un pecado diabólico, ¿no?, que precisamente se da en el siglo XXI, ¿no? En otras épocas de la historia no había tantos y con tanto descaro. Bueno, porque es un pecado fomentado por el poder, por la estructura política, social y cultural. El doctor Simón, del presidente de la Federación de Asociaciones de Médicos Cristianos, decía que el aborto es la misa negra de nuestra época. Una víctima pura, inocente, que es inmolada en el altar del demonio. Es lo que decía el Salmo, que denunciaba el pecado del pueblo. Inmolaron a sus demonios sus hijos e hijas, profanaron su tierra con sangre inocente. ¿Cómo no está de profanada la tierra de España y la tierra de Europa con este terrible crimen?
El aborto está muy claro que es un crimen abominable y está penado con pena de excomunión, y usted ha hablado muy claro, ¿no?, de lo que es el aborto y cómo hay que combatirlo. Pero, desgraciadamente, no solo el aborto es el pecado mayor que hay en la sociedad, ¿no? Hay también blasfemias, sacrilegios, las modas. ¿Qué otros pecados claman al cielo de los que se están cometiendo actualmente? Bueno, lo dice la doctrina tradicional católica, los pecados que claman al cielo, el pecado contra la naturaleza, el aborto provocado, y defraudar el sueldo a los trabajadores. Esa destrucción sistemática de la familia, dando derechos igualitarios a las uniones gay o lesbianas, el darles niños huérfanos en adopción es un verdadero escándalo. Y te voy a contar un caso concreto. Aquí en Cataluña, la protección de menores catalana separó a dos hermanos de los que se dieron cargo ellos por enfermedad de su madre, una niña de 3 años y un niño de 8. Como el niño mayorcito era difícil de darlo a la adopción porque ya mayorcito, para la niña sí que encontraron. Separaron a los hermanos, uno está en el orfanato y a la niña se la dieron a adopción a una pareja de lesbianas. Y cuando el padre delante del juez protestó porque se lo habían entregado a su hija a una pareja de lesbianas, el juez y el fiscal lo miraron como si estuviera loco, como si fuera un fanático religioso, y convencidos de que habían hecho bien de quitar a los niños a este hombre que no tiene un criterio justo para juzgar la realidad. Se podría decir, padre, que en el siglo XXI el hombre es más sofisticado para hacer el mal, en la posmodernidad. Bueno, sofisticado en sus justificaciones, en su hipocresía. Cuando los americanos, el ejército americano entró en los campos de concentración nazis, aquellas montañas de cadáveres no se podían esconder. En cambio, con el tema del aborto, esos cadáveres tan pequeñitos son muy fáciles de destruir. Y se cumple siempre la máxima: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero claro, con los restos de los niños abortados, se los llevan fábricas de cosméticos, los llevan a altas temperaturas y con el colágeno de su grasa hacen cremas rejuvenecedoras para las ancianas. Ese es el gran negocio de los restos de los niños abortados. ¿Usted ha atendido a personas que han hecho abortos? Ciertamente, pero las he atendido cuando estaban arrepentidas. Yo he atendido a personas que han venido a confesarse. Y a veces pecados muy antiguos, de los que ya no se acordaban. No se acordaban, no habían tenido ocasión, o habían quedado en la trastienda de su conciencia. A veces en una situación, en una circunstancia de su vida, han recordado ese pecado escondido y último, y lo han confesado. Ciertamente con dolor de sus pecados. Pero claro, es un pecado que para confesarlo yo he de comunicar el hecho de una persona, porque es secreto, pero comunicar el hecho al obispo para que el obispo imponga la penitencia. Háblenos, padre, para ir finalizando, del pecado de omisión. Los católicos a veces nos conformamos con ir a misa el domingo, pero no queremos hacer nada más, ¿no? ¿Cómo tendremos que dar cuenta a Dios de estos pecados de omisión? Bueno, la omisión es dejar de hacer el bien que podrías. No haces el mal positivamente, pero dejas de hacer el bien que podrías. Ahí entran las obras de misericordia, sobre todo. Dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al que está encarcelado, dar de beber al que tiene sed, vestir al desnudo. Y las obras de misericordia espirituales: consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, corregir al que se equivoca para no hacerse cómplice de su pecado, enseñar al que no sabe, perdonar las ofensas. Esos son acciones positivas en favor del bien. Y dejar de hacerlas es vivir en el mal. Y el pecado de omisión es uno de los pecados que menos se confiesa. Confesamos de las cosas que hacemos, pero no de las que dejamos de hacer. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Porque cada día de nuestra vida tenemos ocasión de aprovechar esas oportunidades que nos acreditan como hijos de Dios si obramos el bien, si hacemos esa obra de misericordia al cuerpo o al corazón de las personas que nos rodean. ¿Faltarían en la parroquia medios para hacer el bien, para hacer comedores, para dar ropa a los pobres, para visitar enfermos? Porque usted tiene en la parroquia muy poca gente, ¿no? Usted necesitaría pues, jóvenes entusiastas para poder hacer el bien. Bueno, el bien, mira, en la parroquia hay unos servicios mínimos de atención a los pobres, pero lo que quiere la parroquia es que las personas que ahí acuden se llenen, vivan unidas a Cristo, sean una sola cosa con Cristo, para eso comulgamos.
ser una sola cosa con Cristo para poder pensar, sentir y actuar como Cristo, que pasó por el mundo haciendo el bien. La parroquia tiene unos servicios mínimos, catequesis, atención a los pobres, pero la parte de León la tienen los feligreses. Su primera obra de caridad es llevar bien su casa y su familia. Pero estoy seguro que cada uno de ellos tiene oportunidad de obrar el bien y de asemejarse a Cristo cada día de su vida. O sea, lo importante es la oración, ¿no? Tener la unión con Cristo, y esa unión nos llevará pues, a hacer el bien de una manera pues, natural. Exactamente, es lo mismo que decir lo que decía el padre Ayala, el fundador de la Asociación Católica de Propagandistas. Decía, la oración es lo primero, pero no es lo único, ni es suficiente, porque la fe sin obras está muerta. Hay que actuar, y hay que actuar sin miedo, porque actuando sin miedo es cuando nos encontramos con la cruz de Cristo y sabemos que estamos en el buen camino. Bien, padre, le pedimos un mensaje final a todas las personas que vean este vídeo sobre la importancia de denunciar el mal. Pienso que la mejor manera de denunciar el mal es obrar el bien. Y obrando el bien, viviendo en la verdad, unidos a Cristo, encontraremos fuerza para que cuando llegue el momento hagamos patente nuestra vocación también de profetas. Profetas que anunciamos la verdad y denunciamos el error, sacerdotes que ofrecemos nuestra vida a Cristo y reyes, porque el cristiano es aquel que no se arrodilla delante de nadie, sino solo delante de Dios. Por eso el cristiano también es rey. Muchas gracias, padre Custodio, por haber denunciado el mal, los males de la sociedad y sobre todo la importancia de denunciarlos. Ha sido un nuevo espacio de butacas vacías, donde hablamos de temas que normalmente no salen en los medios de comunicación.